Bueno, califiqué sus readings y todos obtuvieron un B1, perdón, B1 no, B2. Solo que algo que me impresionó bastante es que, por ejemplo, Diana, en tu caso sí llegaste a un C1 porque solo te fallaron 6 en el Ah, examen. Entonces, de las 50 le atinaste a 44. ok. Jesús, le atinaste a 42 de las 50. Es como un B2 súper alto. Si le atinaras a dos más, ya entrarías al C1. Y yo pienso que con lo que les voy a enseñar hoy, sí podrías lograr el C1 en el reading. Eh, Rafael, let's see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 de 50. Eso igual es un B2 alto. Si las ciertas otras cuatro más, entras al C1. Y en el TOEFL es así. Puedes sacar, por ejemplo, un B1 en el listening, un B1 en reading, pero si en la gramática sacas un B2 alto, en promedio obtienes un B2. Pero puede ser que todos ustedes obtengan hasta un C1 por sus resultados. Eso, ojalá pase. Ojalá que sí. Yo pensé que me Yes. iba a ir muy mal. La verdad es que me estresé mucho en el reading. Oh, es lo más estresante del TOEFL, la verdad. Yes, Sobre todo porque, o sea, estaba muy preocupada de que me alcanzara el tiempo. Entonces estaba pensando constantemente en el tiempo, de que, oye, estoy tardando mucho con esto. No sé. Ese fue mi mayor sí, problema. sí, sí, ese es el más estresante. El más estresante. Les dan poco tiempo, por ejemplo, en la segunda sección, que es la estructura y expresiones escritas, pero como son cosas bien cortitas, es fácil de leerlo. Pero ya en el reading sí es como un minuto para cada pregunta y un minuto para leer el artículo. Bueno, ni leerlo, escanearlo. Eso es Sí, lo mejor que pueden hacer. ok. Bueno, Teacher, vamos a ver, en el Rafael, examen de reading, ¿es la última parte o al inicio? es la última parte, es lo peor, ya todo agotados al final. Así que guarden su energía hasta el final. Tomen café, si pueden, mastiquen chicle, eso les ayudará a enfocarse. Pero si toman un buen café en la mañana, les va a ir bien. Bueno, antes de que tomen el test. Claro. ¿Ya viste a qué hora vas a tomar el test, Diana? Sí, a las 10:30 horario Mazatlán, entonces creo que son como las 11:30 de aquí de Tabasco. Nice, nice. Entonces creo que todos son en la mañana, ¿no? Jesús, ¿también el tuyo es en la mañana? Sí, es en la mañana, pero aquí sería las 9 hora de Tijuana, del 14 de diciembre. Nice, nice. Cool. Bueno, esto vamos a hacer hoy. Vamos a ver unas dos últimas habilidades de la parte de listening, que es algo que pueden aplicar en la segunda parte y la tercera parte de listening, que es las conversaciones largas y los discursos largos. So, y aparte de eso, vamos a ver tres, y si nos da tiempo, hasta cinco habilidades de reading para que entren con más confianza a esa sección. Vamos a empezar con la página 78, page 78. All right, Jesus, can you read the first paragraph? It is. No se puede. Ya está. Ya, es que como le hice zoom a la pantalla, se veía todo más chiquito y no lo podía leer, pero ya, y no podía activar el micrófono, disculpen. Don't Ok. worry. It is very helpful to your overall comprehension
if you know what topics to expect in the long conversations. You should therefore try to anticipate the topics you will be hearing. For example, are the conversations about the aspect of school life, or some type of social issue, or a trip someone is planning? A helpful strategy is therefore to look brightly at the answers in the textbook before you actually hear the conversations on the recording, and try to determine the topics of the conversations that you will hear. Ok, thank you. Básicamente, cuando ustedes están a punto de leer algo, una cosa bonita que les ayudará bastante a entender más en general es como hacer predicciones o anticipar de qué se va a tratar la, la lectura. En los libros, pues puedes usar el título, puedes usar las imágenes que tiene el cover del libro, um, y puedes ver el nombre de los capítulos y ahí con eso te puedes dar una idea de qué se va a tratar el libro. Pero en el TOEFL, en este caso, como no es reading exactamente, es comprensión lectora, perdón, comprensión oral, lo único que ustedes tienen, el único contexto que tienen son las respuestas. Entonces, cuando ustedes empiecen la parte de las conversaciones largas o la parte de los discursos largos, traten de leer las preguntas, perdón, leer las respuestas y así tratar de sacar como una idea de lo que se va a tratar el listening. Y eso lo pueden hacer viendo todas las preguntas. En las partes de las conversaciones largas pueden ser 4 o 5 preguntas, lo normal son 5, y ya con esas 5 respuestas, esas 5 opciones que tienen ahí, se pueden dar más o menos una idea. Y algo pasa en el cerebro. Cuando tú haces una predicción y, y tu cerebro quiere confirmar si está bien, como que escucha más activamente y eso te hace entender más. Y también pues tu cerebro quiere saber si está bien o está mal, así que pues presta muchísima más atención. Así que siempre es bueno anticipar los temas y tratar de hacer predicciones de las conversaciones. Ok. En esos ejercicios van a haber 5 preguntas y vamos a tratar de decidir de qué se trata la conversación. Cada uno de ustedes va a tener unas respuestas diferentes y está bien, eso no importa. Lo importante es que puedan hacer una predicción y que se acostumbren a hacerla para que cuando les llegue el TOEFL real puedan tener esa habilidad y entender más en general del listening. Entonces, si en el listening estas son tus 5 preguntas o 5 opciones de respuestas, ¿de qué creen que se tratarían la conversación? Les voy a dar un minuto para que lean todo lo que está aquí, del 6 a 10. Y eso quiero que ustedes me digan en pocas palabras de qué se trata la conversación. ¿Ok? Les doy un minuto, 1 minute. Pareja que está planeando irse de vacaciones, probablemente en verano, y quieren hacer ciertas actividades. Okay. So, a couple planning a trip. Ujú. Así, ok. Jesús. Yo creo que es acerca de dos compañeros como de escuela que están planeando su viaje a alguna parte al final tanto o del periodo vacacional o en el verano. Y va a ser, o bueno, la mujer está muy emocionada, pero no sé si en el buen sentido o en el mal sentido. Ok. ¿Cómo podría estar emocionada en mal sentido? Muy asustada Oh, ok. o muy exaltada en el buen sentido. Ok, ok.
Let's poner ahí. One person could be excited or scared. And Rafael? Para mí es como si una amiga le está preguntando a otra, bueno, le está platicando acerca de su viaje que va a tener y le está dando como el itinerario. Okay, okay, perfect. Todas sus respuestas tienen mucho sentido. En el libro del TOEFL, en las respuestas, en el answer key, dice a trip taken during a school vacation. Un viaje tomado durante las vacaciones escolares. Entonces, todos más o menos tuvieron esa idea. Muy bien, perfect. ¿Qué tal del 11 a 15? Igual otra vez les voy a dar un minuto para que lean todo y lo revisamos. En pocas palabras, ¿de qué se trata esta conversación? Ok, Diana. Creo que este habla sobre la contaminación, qué tipos de energía la producen, em, y, y qué y como qué hacer para cuidarse de ella. Ok, Jesús. Yo creo que es como una plática que fue presenciada por una mujer y esa mujer está como, bueno, esa plática hablaba de la contaminación, específicamente de la lluvia ácida, de qué está compuesta, cuál es o bueno, dónde se desarrolla y también lo que la mujer está pensando de hacer posteriormente con esta información. Ok, perfect. ¿En Rafael? Yo digo que es acerca de la contaminación igual por el efecto que tuvo sobre el agua. Ok, right, all right. Mi libro dice que de eso se trata la conversación. One type of pollution, acid rain, que se trata de un tipo de contaminación que es la acid rain. Ok, todos tenían como una idea parecida a eso. Muy bien. No todos tienen que decir lo mismo o no tiene que ser exactamente como dice el libro. Lo importante es que hagan una predicción. Ya con eso, con hacer la predicción, ya se activa más el cerebro y uno puede entender más de la conversación. So that's good. Ahora, algo importante. Obviamente en el TOEFL no van a tener un minuto para leer todo, pero ¿ustedes en cuánto tiempo pudieron hacer como su resumen con estas 5 preguntas? ¿En cuánto tiempo les tomó? ¿Les tomó el minuto completo o les tomó menos tiempo? Un A mí un Menos. poquito. poquito menos. Ok, perfect, perfect. Ya, bueno, recuerden que tienen más o menos 12, unos 12 segundos para pensar, para contestar y prepararse con la siguiente pregunta, así que aprovechenlo, please. Aprovechenlo. Y esta habilidad de anticipar los temas lo pueden hacer con las conversaciones largas y también con las prácticas o los discursos largos. ¿Ok? Así que por favor, háganlo. Y en la siguiente habilidad va a ser algo parecido, pero en vez de anticipar el tema de la conversación, vamos a anticipar las preguntas, porque ustedes saben que en el TOEFL no les dan las preguntas. El narrador las va diciendo en el momento y tú las vas contestando.
Así que igual vamos a practicar anticipando las preguntas. Yo leo aquí. It is very helpful to your ability to answer individual questions with the long conversations if you can anticipate what the questions will be and listen specifically for the answers to those questions. Okay. Exercise 19. Study the following answers and try to determine what the questions will be. You should note that perhaps you will only be able to predict part of a question rather than the complete question. If you cannot predict the question in a short period of time, then move on to the next group of answers. Question 1 has been answered for you. La pregunta 1 se supone que podría ser, what does someone want to do? ¿Qué quiere hacer alguien? Find work on campus, work in the employment office, help students find jobs, ask the women questions. La dos es in the library, in a classroom, in a campus office, in an apartment. ¿Ustedes quién creen que sería esa pregunta? De acuerdo a esas respuestas. ¿Dónde le gustaría trabajar? Okay. Where someone wants to work, or where does someone want to work? Number 3, no more than 10, at least 20, not more than 20, up to 10. What schedule would he like? What schedule? Okay. Why the schedule? Mm, I don't know, because he's saying 10, at least 20. No sé. I saw numbers and I thought timing. So Okay. Yeah. That makes sense. That's good. Jesus, do you have anything different? No, la sería que en horas podría ser qué horas, cuántas horas quisiera trabajar, pero Okay. nada más hasta ahí. Okay, perfect. Or maybe what you said, how many hours does someone want to work? Perfect. Number 4, every morning, afternoons and weekends, when he's in class, weekdays. when is he free? Okay. When is someone free? Rafael, Jesus, do you have anything different? Maybe it's talking about the free hours on that job. Okay. The free hours of the job, what do you mean? Como las horas libres, Like the breaks. breaks. Okay. Okay. When can someone take a break? Rafael, do you agree? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Cool. Well, mi libro dice esto. Para la número 2, dice, where does the conversation probably take place? La conversación probablemente dónde se está haciendo. Number 3, how many, así que la atinaron muy bien a esta. How many y ya
¿Cuánto de algo? Y así está bien. And number four, how often? ¿Cada cuándo? Entonces, hay unas, hay unas preguntas, bueno, palabras de preguntas que siempre se deberían estar preguntando en ese tipo de actividades. Les voy a escribir las palabras de pregunta para que las anoten y sepan qué significan. Todos saben qué significa what, ¿no? What es qué. ¿Qué es where? ¿En dónde? ¿Dónde? How many? ¿Cuántos? ¿Cuántos? How often? ¿Qué tan seguido? Okay. ¿Han seguido? What about when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? What kind of? ¿Qué ¿Qué tipo? tipo de? ¿Qué tipo de? How long? ¿Qué tan tardado o cuánto va a durar? Okay. ¿Cuánto va a durar? Muy bien. Let's see. What about just how? ¿Cómo? ¿Cómo? What should? ¿Qué debería? Okay. ¿Qué debería? Y ese tipo de palabras o este tipo de palabras de pregunta deberían venir a sus mentes cuando están tratando de anticipar las preguntas. No tienen que anticipar la pregunta completa, con que sepan como la palabra de pregunta, eso les ayudará a buscar esa información. Si tú sabes qué tipo de pregunta es, sabrás qué tipo de información deberías estar buscando en el audio. Si es de qué, bueno, buscar una cosa, una actividad. Si la pregunta es de where, buscar un lugar. How many, buscar las cantidades, etcétera. Entonces, si quieren, para las siguientes preguntas, solo hay que escribir una de estas cosas aquí. Number five, fill out a form, give her some additional information, tell her some news, phone her. ¿Cuál sería como, cómo empezaría la pregunta probablemente? What should? Okay, what or what should? Sabemos qué es what porque están dando respuestas de puras actividades y las preguntas que empiezan con what son para actividades o son para cosas. Number six, just before vacation, just after the end of a school semester, at the end of the summer, just after a break from school. When. When? Good. Seven, a trip to visit the Eskimos, a trip the woman is planning to take, a trip the man has already taken, a camping trip the man and woman took. What? What? Very good. What? ¿De qué están hablando? 3 hours, 3 complete days, 3 classes, 3 weeks. How long? How long? How long? Awesome. Nine, sleeping outside on the ground, spending time in a sauna or hot tub, relaxing at the lodge, enjoying excellent food. What? How? Okay. Why how, Rafael? Fue Jesús, fue Jesús.
Oh, Jesús. Okay. Yo, Apagaste el micrófono. ah, how, porque es como le está preguntando cómo o yo lo que me imagino es cómo planea hacer algo. Y la respuesta sería un gerund, o sea, descansando o relajándome o disfrutando. Oh, okay. That makes sense. Yeah. Bueno, ¿qué va a hacer o cómo lo va a estar haciendo? Okay. Ujú. Number 10, she'd be scared, but she liked to try. She can't wait. It would be quite exciting for her. She preferred not to try. Tendría miedo, pero le gustaría How, intentarlo. No puede esperar. Sería emocionante para ella. Ella prefiere no intentarlo. how. How, right? Probablemente sería como, ¿cómo se siente? How does she feel? 11, all kinds of pollution, how acid rain has harmed the earth, pollution from cars and factories, the causes of possible effects of acid rain. What? What? Yeah, todas son cosas. What? Good. Exactly. Entonces, ya sabiendo, o predicando las preguntas, haciendo la prediction, ya sabrán qué tipo de información están para contestar bien la pregunta. Y eso siempre es bueno. Alright, así que hagan esto, no solo en la parte de las conversaciones largas o discursos largos, también háganlo en las conversaciones cortas. Okay, well, that's it. Eso es todo para el listening. Son las habilidades más importantes. En sus opiniones, ¿qué fue lo más difícil de los exámenes diagnósticos? ¿El listening, grammar o reading? Grammar, para mí 100%. Okay, Diana, for you? Para mí, tal vez el reading, la cuestión, o sea, de lo que dije, de que el tiempo, yo solita como que estaba presionándome sobre eso. Y que, o sea, por ejemplo, cuando preguntaba ¿de qué crees que va a tratar el siguiente párrafo? O sea, eso ay no, me estresaba demasiado. Es como de que yo ¿cómo voy a saber? Okay, okay. Y, y eso me estresó mucho. Entonces, para mí yo creo que el reading. Sí, interesting, Sí. interesting. Fíjate que, Diana, en la parte de estructura, solo te fallaron seis, igual que reading, solo te fallaron seis. Ok. Pero en la parte de listening, ahí sí te fallaron ocho. Pero igual, todo eso es muy bueno, ¿eh? Eso definitivamente se ve como un C1. Y, Rafael, listening, creo que eso fue lo más fácil para ti, ¿no? Ahí solo, por ejemplo, en el listening solo te fallaron unas ocho preguntas. En la Sí, estructura, ahí sí fue lo más complicado, ¿no? Te sí, sí, fallaron 5, 10, 15, como 16. un buen. Y en el reading solo 8. Ok. And you, Jesús, ¿cuál fue lo más difícil para ti? Fue conversaciones cortas de listening, porque no tenía tanto tiempo como para saber de qué era lo que quería que preguntaran, leer todas las respuestas y estaba muy complicado ahí. Pero, y también concuerdo con Diana de que predecir de qué es lo que trataba el texto antes o qué iba a venir después
La verdad, pues no, o sea, había siempre 2 o 3 que sí podrían quedar, pero ahí sí me revolvía. Ok, ok. Got you, got you. Entonces, un poquito de listening, como la primera parte, y un poquito del reading. Ok, cool, cool, cool. Bueno, para los que van a tomar el examen mañana o el 2 de diciembre, si pueden, hagan aunque sea la parte que se les dificulta más. Por ejemplo, Rafael, si se te complica a ti la parte de gramática, haz aunque sea esa parte y me la mandas. ¿Ok? Ok. You. Yes, yes, yes. Diana, igual tú el de reading, si quieres lo haces, aunque te estreses, no pasa nada. Solo esa parte y me lo mandas. Ok, Jesús, si queremos YouTube. hacer todo el TOEFL, ¿cuánto ponemos de cronómetro? Bueno, e- el, el listening pues sería muy aparte. El listening, tú deja que pase el listening y ya cuando termines el listening, pon un cronómetro de 55 más 25. ¿Cuánto es? 80. 80. Sí, 80 minutos. Ok, 1 hour and 20 minutes. Y ya. ok. Sí, porque normalmente el TOEFL bueno, le dicen a los alumnos, aparta 2 horas, y a veces 2 horas y media. No sé si le dijeron que probablemente tiene que entrar unos 10 15 minutos antes de Ah, la hora. casi una hora Así antes. 1 hora, wow. Ya. Sí, Es importante porque hay personas que, bueno, ustedes son buenos con la tecnología, pero hay personas que no saben nada y ahí están tratando de ayudarles antes de empezar. ok. Yes, yes, yes. ¿Y ya supiste algo, Diana, de los audífonos? No, no he preguntado, pero ya voy a irme a comprar unos al rato al Oxxo y creo que alguien tiene un adaptador que me va a prestar, entonces ya no voy a hacer el show. Wow. Ok. Good, good, good. Bueno, vamos a ver. A ver. One, two, three. Sí, definitivamente nos da tiempo para ver 3 habilidades de reading. Ok, vamos a la página 367. 365. ¿Qué página dije? 365, ¿verdad? Yes. Go to page 362. I'm sorry. Ok. Esas son como los pasos que deberían tomar cuando entren a la parte del reading. ¿Puedes leer la número 1, please, Diana? Ok. Mm. Skim the reading passage to determine the main idea and the overall organization of ideas in the passage. ¿Eso era lo que tenía que leer o era lo de hasta arriba? No, está bien. Okay. You do not need to understand every detail in each passage to answer the questions correctly. It is therefore a waste of time to read the passage with the intent of understanding every single detail before you try to answer the questions. Ok, thank you. Esto ya se los había dicho, pero básicamente no leas, no lean todo el artículo. No lean todo el artículo.
escanéanlo. No necesitas entender todo el texto para contestar las preguntas. Así que sería una pérdida de tiempo leer todo. Aquí, en esta parte, yo recomiendo que traten de leer la primera oración de cada párrafo. De hecho, fíjese que yo intenté eso porque nos lo dijo al inicio, Ujú. cuando hicimos el test, y sentí que me quedaba mochada la idea, así que me tuve que regresar a leerlo más rápido. Entonces, supongo que es práctica. Ujú. Pero sí, sí, así se va a sentir, pero tienen que aprender a sentirse cómodos con no entender todo. Yo sé que a veces es difícil, estamos aferrados a entender todo, queremos saber todo, pero en este caso no sirve de nada. Me han tocado alumnos que, bueno, me dicen que cuando tomaron el TOEFL, que solo pudieron leer dos artículos en esos 55 minutos. Y dije, ¿por qué? Bueno, es que no entendía algunas palabras y quería entenderlas a fuerzas. Y perdieron mucho tiempo tratando de entender cada palabrita de cada artículo que solo terminaron el 30%. Entonces, y de hecho a mí también me pasó algo parecido. Entonces, eviten eso. Es difícil, es difícil saber que no entendiste todo, pero está bien. No ocupan todo. All right. Number two, Jesús. Look ahead at the questions to determine what language skills are being tested in the questions. Questions related to different language skills are answered in different ways. Okay, cool. Básicamente, ya que hayas escaneado el texto, leyendo las primeras oraciones de cada párrafo, lee las preguntas. Lee las preguntas y busca las respuestas. Normalmente, lo que yo hago, y lo bonito es que en el formato que ustedes van a tomar el TOEFL, hay un temporizador ahí enfrente de ti. Yo normalmente tomo un minuto para escanear o menos, tal vez 30 segundos, y escaneo el artículo. Si es un artículo corto, entonces leo la primera oración y si me da tiempo, también la última oración de cada párrafo. Normalmente son 5 o 6 párrafos por cada artículo. Y eso lo puedo hacer en menos de 30 segundos. Y ustedes también lo pueden hacer. Claro, no tratando de entender cada palabra, sino entender la idea general. Con que ustedes entiendan de qué se trata, quién lo escribió, si es un artículo informativo, educativo, divertido, ya con eso es más que suficiente. Y así viendo la idea principal, pueden hacer sus predicciones de lo que se trata el artículo en general y con las preguntas pueden ir las preguntas te dirán dónde encontrar la respuesta normalmente. No sé si se acuerdan que había preguntas de ¿qué significa la palabra en línea 8? Sí. Sí. Igual si las preguntas de qué se trata el artículo en general. Ese tipo de pregunta siempre va al inicio. Y las preguntas de ¿qué párrafo seguiría después de este artículo? Esa respuesta siempre la podrás encontrar en el último párrafo del artículo, porque es como una secuencia. Entonces, para esas
para ese tipo de preguntas de, ¿qué iría antes de este artículo? Bueno, ve el primer párrafo y con eso podrás decir qué podría ir antes. Y para preguntas de, ¿qué va después de este artículo? Lee el último párrafo y ahí podrás tener el contexto para tener la idea de qué se trataría el siguiente párrafo sin continuar el artículo. Aquí están donde podrán encontrar sus respuestas dependiendo la pregunta. Look, find the section of the passage that deals with each question. The language skill tells you exactly where to look in the passage to find the correct answers. Ah, para preguntas de la idea principal del texto, Ok, gracias. podrás encontrar la respuesta con con las primeras oraciones de cada párrafo. Entonces, para preguntas que dicen, what is the main idea of this passage? O what is this passage about? Ese tipo de preguntas que se tratan de la idea principal, la idea en general del texto, las van a encontrar en la primera oración de cada párrafo. Y como ustedes saben eso, siempre lean la primera oración de cada párrafo. Aunque no haya ninguna pregunta que lo indique, háganlo, háganlo, porque y ahí ya se dan una idea de qué se trata y eso siempre es bueno. Pero si en el TOEFL hay 5 artículos, 3 o 4 de ellos van a tener preguntas de la idea principal, porque eso es lo más común, el tipo de pregunta más común en esos exámenes. Entonces, ahorren ese tiempo y lean la oración las primeras oraciones de cada párrafo antes de empezar a leer las preguntas. Eso les ayudará bastante. Number 2, for directly and indirectly answered detailed questions, choose a keyword in the question and skim for that keyword or a related idea in order in the passage. Ok. Para preguntas de detalles, elige una palabra clave y busca esa palabra en el artículo. De preferencia en orden. ¿Y a qué me refiero en orden? Si, si hay 5 preguntas y, y ya la primera pregunta se trataba de cuál es la idea general, la segunda pregunta normalmente la encontrarías en el segundo párrafo. La tercera pregunta probablemente iría en el tercer párrafo. La cuarta pregunta en el cuarto párrafo, porque así normalmente son los exámenes. Es muy raro, o sería muy raro que la última pregunta de un artículo vaya al inicio de, del artículo. Es muy raro, lo voy a repetir, es muy raro que la respuesta de la última pregunta la encuentren al inicio del artículo. Va en orden. Así que la número 1 probablemente va al inicio, la número 2 ahí por en medio al inicio, la 3 en medio, la cuarta, etcétera. Y preguntas de detalle son, por ejemplo, ¿en qué parte del artículo hablaron de tal cosa? Y ya,
tú buscarías, no, pues en la respuesta sería, no, artículo, perdón, en el párrafo uno buscas en el párrafo uno, párrafo 2 buscas en el párrafo 2, párrafo 3 buscas en el párrafo 3. Pero ustedes ya saben que si es una de las últimas preguntas, empiecen con lo que es las últimas opciones, párrafo 5. Si les preguntan, ¿dónde puedes encontrar am, o dónde podrás encontrar un sinónimo de esta palabra? Ve en orden y ahí la podrás encontrar. Esta va a ser una de las más tardadas porque vas a elegir una palabra clave de las respuestas y vas a tener que buscarla en el artículo, pero van a tener tiempo. Como solo son cuatro respuestas, si le dedican unos 15 segundos a cada respuesta, van a encontrarla. Y a veces es la A, a veces es la B, así que rápido lo terminarán. ¿Preguntas? ¿Questions? Dicho, yo tengo una duda como que, o sea, usted que ha presentado varios TOEFL, la forma en que nos dan el PDF, o sea, el reading, cómo yo jalo, o sea, ¿es una proyección aquí como lo está haciendo usted? ¿O es un texto que yo puedo estar moviendo y bajando? Sí, mira, te voy a decir, no es un PDF, es como, imagínate que acá tienes una flechita y acá tienes otra flechita. Tú vas a presionar las flechitas dependiendo en qué página quieres ir. Si quieres regresar, presionas esta. Si quieres avanzar, le presionas esta. Y ahí vas eligiendo las respuestas. Normalmente el artículo viene en un lado y las respuestas en otro lado. Así que Ah, sí, probablemente para la parte de reading van a andar cliqueando a cada rato para regresar al artículo, regresar a las preguntas, regresar al artículo, pero así va a ser. Y aquí en medio, no me acuerdo si es en medio o abajo, pero en medio o abajo van a tener el temporizador, the time. Úsenlo. Yo sé que, por ejemplo, Diana dijo, no, es que con el tiempo me siento presionada. Mm, mejor, en vez de verlo así, véanlo como que el tiempo es tu guía. El tiempo te va guiando, ¿no? Si hay 6 preguntas en un artículo, bueno, van a ser 6 minutos más un minuto del artículo. Tienes 7 minutos para contestar todas las preguntas de este artículo. Pero normalmente son entre 9 y 11 preguntas por artículo. Así que deberían dedicarle más o menos 10 u 11 minutos a cada artículo. Ya si terminan en menos de 10 u 11 minutos un artículo, muy bien, qué alivio. Pero si no, ok, tienen que empezar a trabajar más rápido, enfocarse más. El tiempo solo es guía, no es un enemigo. Next. Aquí dice, for pronoun questions, the question will tell you where the pronoun is located in the passage. Ustedes saben qué son pronombres, ¿no? Para preguntas de pronombres, la pregunta te dirá dónde encontrar el pronombre. Y la respuesta normalmente estará antes del pronombre. Casi nunca va a estar después, porque para que tú puedas usar un pronombre conmigo, o por ejemplo, he, her, us, we, them, primero tengo que saber de quién estás hablando. Imagínate que alguien se te acerca en la calle y dice, oye, él me está lastimando. ¿Quién? ¿Quién es él? Ese hombre, ya tienes que primero hacer como una referencia a esa persona para que después puedas usar un pronombre para referirte a esa persona. Y como primero se hace una referencia, normalmente cuando encuentres el pronombre, la respuesta va a estar antes. Y normalmente está en la oración antes de donde está el pronombre.
Por ejemplo, si en el artículo dice, ¿a quién se refiere la palabra they en la línea 12? Vete a la línea 12 y lee toda esa oración y la oración de antes y ahí encontrarás tu respuesta. ¿Ok? D, for transition questions, look at the beginning or the end of the passage. Esta era la pregunta que se te complicaba a ti, Rafael. Las preguntas de transición. Para preguntas de transición, la respuesta va a estar en el primer o último párrafo del artículo. Entonces, si la pregunta es, what do you think would be the following paragraph of, or what is the following paragraph about? Busca el último párrafo. O probablemente qué se dijo antes de este artículo. Busca el primer párrafo. Y ahí sí, lean el párrafo completo. Okay, questions? Okay. Entonces, normalmente los párrafos que casi nunca van a leer son los párrafos en medio. Ellos son como los menos importantes. Y no sé si se acuerdan de cuando le estaban enseñando a escribir cosas, sus maestros le decían, no, la idea principal va en el primer párrafo. Y después tienes tus tres párrafos que son el cuerpo de tu texto. Y después tu último párrafo es la conclusión. Normalmente el primer párrafo, como presenta la idea, y el último párrafo, que es como una conclusión de todo lo mencionado, ahí encuentras la información más valiosa. Los párrafos de medio solo son como para relleno, como distracción. Entonces, solo vean los párrafos en medio si las preguntas le dicen, no, pues busca esta palabra en esta línea. Solo ahí. Pero si no les dice la pregunta que busquen en esos párrafos, no lo hagan. C, D, E. Siguiente. For vocabulary questions, the question will tell you where the word is located in the passage. Para preguntas de vocabulario, la pregunta te dirá dónde encontrar la palabra en el artículo. Usen el contexto que está antes y después de la palabra para determinar la respuesta. Y en ese tipo de preguntas, siempre van a ser preguntas que nunca han visto en sus vidas. Bueno, casi siempre. ¿Qué significa esta palabra en la línea 12? Y va a ser una palabra que nunca habrán visto, porque para eso son este tipo de preguntas, ¿no? Para ver cómo manejas no saber una pregunta, cómo puedes descubrir el significado. Y el contexto siempre va a estar antes o después, o antes y después. Entonces, cuando les toque ese tipo de preguntas donde, ¿qué significa esta palabra en tal línea? Busquen la palabra, lean la oración que está antes y la oración que está después de esa palabra y ahí van a encontrar la respuesta. F, where in the passage questions, the answer choices give you the four possible locations of the correct answer. Aquí es para preguntas de en qué parte del artículo. Las respuestas te dirán las cuatro opciones
para encontrar tu respuesta. Eso es como lo que habíamos hablado hace rato. Si la pregunta es, ¿en qué parte se habla de tal cosa? Párrafo uno, párrafo 2, párrafo 4, párrafo 5. Ahí revisen cada párrafo y ya saben, si es una de las primeras preguntas, va a estar al inicio del artículo. Si son una de las últimas preguntas, va a estar al final del artículo. Y eso es como lo que pasa generalmente. Así que confírmenlo buscando en cada párrafo que menciona las respuestas. Y finalmente, for tone, purpose, and course questions, look at the first line of each paragraph. Para preguntas de tono, propósito o curso, busca la respuesta en las primeras oraciones de cada párrafo. Otra vez, enfatizando la importancia de las primeras oraciones. Esas preguntas serán como, ¿cómo crees que se sintió el autor a escribir este artículo? ¿O por qué escribió el autor este artículo? Y en las primeras líneas, las primeras oraciones de cada párrafo, ahí va a estar la respuesta. Extra, usen el proceso de eliminación. Por favor, úsenlo. Especialmente si no están seguros de alguna respuesta, usen el proceso de eliminación. Siempre va a haber una pregunta que no tiene nada de sentido, a veces dos. Si las eliminan y aún no saben cuál sería la respuesta, el porcentaje de que elijan algo correcto mejora bastante. Si no eliminan ninguna y no saben cuál es la respuesta, su porcentaje de acertar algo es 25. Si eliminan dos, el porcentaje sube a 50 para acertar la pregunta. Así que usen el proceso de eliminación. No van a, probablemente no van a atinarle a todas las preguntas y está bien, no necesitan eso. Pero traten de usar el proceso de eliminación en las preguntas que de plano no saben qué show. Ahí les mandé todo eso al grupo de WhatsApp para que lo estudien. Si van a hacer el examen que yo les mandé ayer, el post-test, revisen esos apuntes para que estén todos así frescos en la mente. Ready? Questions? Sí. No. Okay. Let's go to skill 1. Answer main idea questions correctly. Contesta las preguntas de la idea principal correctamente. Estas preguntas son las preguntas más comunes del TOEFL. Como les había dicho, si hay 5 artículos, probablemente 3 o 4 van a tener este tipo de pregunta. ¿De qué se trata el artículo? Ese tipo de preguntas van a venir en estas formas. What is the topic of the passage? ¿Cuál es el tema del artículo? What is the subject of the passage? ¿Cuál es el tema del artículo? What is the main idea of the passage? ¿Cuál es la idea principal del artículo? What is the author's main point in the passage? ¿Cuál es el punto principal del autor de ese artículo? With what is the author primarily concerned? ¿De qué está preocupado el autor generalmente? Which of the following would be the best title?
¿Cuál de los siguientes sería el mejor título? Todas estas preguntas podrían venir en el test y todas estas preguntas solo son preguntas preguntando por la idea principal. ¿Dónde encuentran la respuesta para preguntas de la idea principal? En las primeras líneas. En las primeras líneas. Muy bien. Aquí les dice cómo contestar las preguntas. Van a leer la primera línea de cada párrafo, van a encontrar el tema común o idea común de las primeras líneas. Ok, esto se parece a esto. Entonces, el artículo se ha de tratar de esto. Pasa tus ojos rápido sobre el resto del artículo para asegurarte de que realmente has encontrado las oraciones del tema. A eso le decimos escanear. No lean el artículo, escaneanlo. No sé si les ha pasado. Imagino que pues casi no, porque todos andan en teléfono. Pero antes, las personas cuando iban al súper y no había así muchos smartphones, cuando estaban en el súper están haciendo la cola para ya que escaneen sus artículos y puedan pagar. No sé si ustedes han visto que en las checkout lines hay revistas, hay revistas. Y normalmente las personas se ponen si hay unas 10 revistas, se ponen a ver rápido cuál es la más interesante y tal vez agarran una y nada más se ponen a ver de qué se trata. Eso de ver la más interesante, la revista más interesante de esas 10, eso es escanear. Esa es una habilidad que normalmente hacemos en la vida real. O ustedes, si les dicen que encuentren la respuesta para esta cosa, lo único que van a hacer es escanear rápido hasta encontrar esa respuesta. ¿Ok? Y finalmente van a eliminar cualquier respuesta que definitivamente está mal y vamos a elegir la mejor respuesta de las respuestas que nos quedan. Let's practice. Quiero que solo lean la primera oración. Diana, please lee the Fort Knox at deposits. Fort Knox, Kentucky is the site of a United States Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the US government's gold deposits. Okay, thank you. Sin leer lo demás, what of the following best describes the topic of this passage? The city of Fort Knox, Kentucky, the Federal Gold Depository, the U.S. Army post at Fort Knox, or gold bullion? Sí, the Sí. US. Sí, sí. Okay. Why? Um, pues lo menciono varias veces. The U.S. Army post? Ajá, the Okay. US Army post. Jesus, Rafael, do you agree? En mi perspectiva sería más A, The City of Fort Knox. City of Fort Knox. Okay. And Rafael, how about you? Estoy entre la A y la B. La A y la B. Okay. Good. Bueno, Jesus, I think you said A, Diana, C, and Rafael, A or B. The correct answer is B, the Federal Gold Depository. Pero vamos a hablar. ¿Por qué the U.S. Army Post at Fort Knox, Diana? Tú dices porque parecía mucho, ¿no? Aquí, Ah, sí, sí, se Fort aparece. Knox. Let's see. ¿Dónde más pareció? Mm,
Fort Knox Bullion Depository. Okay, Fort Knox Bullion Depository. Okay. The U.S. Y Army Post at Fort Knox. ¿Cuántas veces mencionaron el Army? una. Una, muy bien. U.S. Army Post. ¿Y sabes qué significa but it is even more renowned for? ¿Sabes qué es renowned o renowned? Okay. Renowned significa more popular, or more known, más conocido. Entonces, Fort Knox, Kentucky, es un sitio del ejército de los Estados Unidos, pero es más conocido por su Fort Knox Bullion Depository. Entonces, que mencionan una cosita para luego enfatizar más otra cosa, que sería Fort Knox Bullion Depository. Y después empiezan a describirlo. The massive vault that contains the bulk of the US government's gold deposits. Entonces, sí mencionan el ejército, sí mencionan Fort Knox, pero el enfoque sería el Federal Gold Depository. Ahora que ya saben eso, ¿cuál sería el mejor título para este artículo? A, B, C o D. Sí, Sí. Diana Jesus, do you agree? Yes, I agree. Sí. Sí. Ujú. Yeah. Where the United States keeps its gold. Perfect. Easy. Let's go on. Ah, se ve aquí marcado. A veces es correcto, a veces está mal, ¿eh? No, no se guíen por eso. Por ejemplo, aquí, mira. No sé por qué viene marcado. But, let's see. Solo leyendo la primera oración, Jesús, de one identifying hasta another. One identifying characteristic of minerals is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another, ¿Qué es hardness? como dureza o resistencia. Resistencia, muy bien. ¿Y cómo uno puede saber qué tan duro, qué tan dura es un mineral, una piedra? Según ese pasaje, es tallándolas, como Tallándolo como. rayándolas entre ellas. Ujú. Okay, good. So, which of the following best states the subject of this passage? The hardness of diamonds, identify minerals by means of a scratch test, Field's part of the Mohs scale, recognizing minerals in their natural state. ¿Cuál podemos descartar? ¿Cuáles respuestas? Porque hay unas cosas que ni mencionan en la primera oración. así. La sé. ¿Qué más? Diamonds, tal Diamonds. vez. No habla nada de diamonds en la primera oración. Entonces nos quedamos con B o C. Fuera de. Tú eliges la D, D. Sí. Sorry for the noise. And Diana Jesus, what do you I would say it's B. B? Jesus, you too? B. Ujú. Good. That is the correct answer. No puede ser la D porque la D es reconocer minerales en su estado natural, pero no menciona nada de reconocer la mineral en su estado natural. Está hablando de qué tan duras son y cómo determinar qué tan duras son. So yes, identify minerals by means of a scratch test. Que aquí lo importante es que casi todas las respuestas van a incluir palabras que sí mencionan en el artículo, pero
tienen que ustedes decidir cuál es como la más relevante. Y eso tal vez solo leyendo la primera oración no entienden o no saben cuál sería la idea principal, lean la segunda oración del párrafo. Y eso ahí normalmente como complementa la primera oración y ahí sí podrían encontrar más contexto para contestar la respuesta, para contestar la pregunta. Number three, the main idea of this passage is that the hardness of minerals can be determined by its ability to make a mark on other minerals. Diamonds with a hardness of 10 on the Mohs scale can scratch all other minerals. A softer mineral cannot be scratched by a harder mineral. Talc is the first mineral listed on the Mohs scale. I think it's a. Yo también. Yeah, it's A. También es ahí. Okay, cool. Good. Easy peasy. All right. Two paragraphs. Vamos a leer solo las primeras oraciones de cada párrafo. Rafael, please. Sí, no, te he hecho una pequeña pausa. Cuando usted dijo eso la primera vez, yo leía la mitad de la oración literal de todo el párrafo, por eso no le entendía nada. O sea, cuando decía las primeras líneas, y dije, ah, pues es la primera, la mitad. Y leía, por ejemplo, Hurricane Ah, January, Hurricane North, Peak of the Hurricane Season, September, April, y así me iba, pues, y no le entendía. ¿cómo lo hacías? O sea, nada más leías la primera línea, literalmente. A mitad de todo el párrafo. O sea, hurricanes generally occur in the north of Atlantic. Peak of the hurricane season in September, April in that part of the ocean. Y así me iba, pues. Ah, o sea, la mitad así. Ay, yo le había entendido eso y así What? le entendí. Ok. No, man. Perdón por no explicar bien. Pero sí, la primera oración. En el libro dice la primera línea, pero a veces la primera línea no tiene suficiente información, así que yo recomiendo que sea la primera oración completa. Oye, Rafael. Ok. The hurricanes generally occur in the North Atlantic from May through November, with the peak of the hurricane season in September. Only rarely will they occur from December through April in that part of the ocean. Of the tropical storms that occur each year in the North Atlantic, only about five on the average are powerful enough to be called hurricanes. Okay. The passage mainly discusses how many hurricanes occur each year, the strength of hurricanes, the weather in the North Atlantic, hurricanes in one part of the world. Um, podría- Me estoy inclinando hacia la C. Bueno, ¿cuáles podemos eliminar? La D. La D, hurricanes in one part of the world. ¿Por qué eliminarías esa? Si aquí dice North Atlantic, North Atlantic. Solo está hablando de North Atlantic. Solo eso es una parte del mundo. La B. Eliminaríamos la, ok, ok. Yes, la fuerza de los huracanes. Algunas tormentas ocurren, pero solo como cinco se pueden llamar huracanes, ok. Sí, lo menciona, es una idea, pero no es como lo principal, lo podemos eliminar sin problema. ¿Qué más podríamos eliminar? Mm, La A. Ay, ¿cuántos huracanes ocurren? Sí, hablan de cuántos huracanes, cuántas tormentas se pueden considerar huracanes, pero eso es solo un detallito.
Aquí es los huracanes generalmente ocurren en el norte atlántico de mayo a noviembre, con la temporada más alta en septiembre. Muy rara la vez ocurren en diciembre a abril, en esa parte del océano. ¿Ok? Así que sí, no estamos hablando de cuántos o qué tan fuertes, es más sobre lo que está pasando eh, en ese lugar. Entonces nos quedamos con COD. The weather in the North Atlantic or hurricanes in one part of the world. D. D. Yes. Podría ser the weather in the North Atlantic, pero no solo es el clima, sino todo se está hablando de huracanes, ¿no? Hurricanes, tropical storms, hurricanes. Normalmente si se mencionan una palabra varias veces, probablemente ese sea el tema. Hurricanes. The best title for this passage would be The North Atlantic Ocean, Storms of the Northern Atlantic, Hurricanes, the damage and destruction, and what happens from May through November. ¿Cuál sería lo mejor? ¿O qué podríamos eliminar? Eliminar la E. La E, ¿verdad? El océano, ¿verdad? Ni se trata del océano. ¿Ustedes eliminarían la D? ¿Qué pasa de mayo a noviembre? Sí, no, porque eso no es como la idea principal. Sí mencionan mayo y noviembre, pero no es lo principal. Now we have B or C. Storms of the North Atlantic, hurricanes that damage and destruction. ¿Alguna vez mencionaron el daño, la destrucción que hacen? No. No. So the correct answer is B, B. Storm of the Northern Atlantic. Cool. Let's do one more. ¿Sí alcanzan a ver o lo hago más grande? Well, let me see if I can do two at the same time, 2 pages. No, no me permite. Okay. Sorry. Esto lo voy a leer yo, entonces, porque ahí está mi pequeño. Listen, Henry Wadsworth Longfellow, 1807, 1882, was perhaps the best known American poet of the 19th century. ¿Saben qué es poet? Poeta. Poeta. Evangeline was set during the French and Indian War when the British forced French settlers from the Nova Scotia. In the Song of Hiawatha, Longfellow depicted the noble life of an American Indian through the story of the brave Hiawatha and his beloved wife, Minnehaha. The courtship of Miles Standish takes place during the early period of the settlement of New England, a period which was viewed as a time of honor and romance. Ok, sabemos que estamos hablando de un poeta. Y después aquí en letras itálicas aparecen lo que se ve como títulos de poemas o títulos de algo. Y hay como una descripción de cuándo o de qué se trata cada, cada libro, cada poeta. Entonces, which of the following best describes the main idea of the passage? American history is often depicted in poetry. Longfellow described American history even though people really did not enjoy it. The popularity of Longfellow's poems result from his stress on the values of the people. Longfellow wrote long narrative poems that were not always popular with the critics.
Habla de que no eran populares con los que critican. ¿Lo menciona? No. So we can eliminate D. Longfellow described American history even though people really didn't enjoy it. Habla de que la gente no disfrutaba. No. So we have American history is often depicted in poetry, or the popularity of Longfellow's poems results from his stress on the values of the people. Stress no es como, bueno, sí puede ser estresado, pero la palabra stress también significa como énfasis. La popularidad de los poemas de Longfellow resultan de su énfasis en los valores de las personas. La historia americana a veces se puede mostrar mediante la poesía. Aquí habla de British y New England. ¿Eso es American history? French Indian War? No, right? So we can eliminate A. Y nos quedamos con C. La popularidad de sus poemas resultan de su énfasis en los valores de las personas. Y aquí vienen los títulos de sus poemas y lo que inspiró esos poemas. No sabíamos que eso era la inspiración, pero ya con las respuestas nos dimos cuenta. Number 8, the best title of this passage is Longfellow's popular appeal, historical narrative poems, the lyrical, dramatic, and narrative poems of Longfellow, Longfellow and the Critics. Ya habíamos dicho que no está hablando de críticas, así que, ¿qué podemos eliminar? Sí. D. The, okay. What do you think is the best answer? A, B, or C? I think it's B. Historical narrative poems. Okay. What do you think, Jesus? Yo me iría más por C. C, the lyric, dramatic, and narrative poems. Okay, cool. And you, Rafael, Yo igual me voy por B. or B? Okay. Well, the correct answer is A. A is the correct answer. Longfellow Popular's Appeal. Okay, cool. Bueno, pensé que eso sería fácil porque aquí es la popularidad de sus poemas y acá es como popular appeal, es como muy parecido. But no, it was hard. ¿Y cómo sabemos que estamos hablando de lo popular que era esta persona? ¿Qué sinónimos mencionan en el artículo? Best known. Yes, the best known American poet. Exactly. Good. And finally, the subject of the fourth paragraph. So 1, 2, 3, 4. The subject of the fourth paragraph is nobility and honor in the poems of Longfellow, the love triangle involving Miles Standish, the popular appeal of the courtship of Miles Standish, and the period of the early settlement of New England. Remember, the courtship of Miles Standish takes place during the period of the settlement of New England, a period which was viewed as a time of honor and romance.
Yo diría sí. Sí es la respuesta. Sí. Ujú. Yes. Good. The popular appeal of the courtship of Miles Standish. Good. Good, good. All right. Recuerden, en ese tipo de preguntas, la respuesta normalmente está en la primera oración. Si es necesario, lean también la segunda oración y ahí podrán darse una idea del que se trata la oración o de qué se trata el párrafo o el artículo y ahí podrán eliminar las respuestas que no tienen sentido. Normalmente las que no tienen sentido son las que como que tiran la palabrita ahí nada más como para dar información innecesaria, pero solo la dicen una vez. Así que si solo lo dicen una vez, elimínenlo. Enfóquense en palabras claves como los adjetivos, como best known, o los adverbios como quickly, slowly, powerfully. Esas palabras normalmente describen las cosas importantes del artículo y ahí podrás entender la idea principal del artículo. ¿Preguntas? No, teacher. No. Okay. Look, skill 2, recognize the organization of ideas. In the reading section of both the paper TOEFL test and the computer TOEFL test, there may be questions about the organization of ideas in a passage. On the paper and the computer test, you may be asked to determine how the ideas in one paragraph or paragraphs relate to the ideas in another paragraph. On the computer TOEFL test, you may also see a question that asks you to click on the paragraph in a passage that contains certain ideas. Look at an example from the paper TOEFL test that asks you to determine how the information in the passage is organized. Ok, aquí van a enfocarse en la organización del artículo. Para hacer eso, igual solo necesitan las primeras oraciones de cada párrafo. Y ahí se darán cuenta de cómo está organizada o está organizado el artículo. So look, in this passage, an idea is presented and then refuted. ¿Saben qué significa refuted? Refutado. ¿Y qué significa eso? Por rechazado. Rechazado. Yes, do you agree? All right. Yes, refuted es como falso, incorrecto, inválido, no tiene evidencia o argumentos. Right? Refuted, rechazado. So an idea is presented and then refuted. Una idea es presentada y después rechazada. If asked who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was their belief that Abner Doubleman did. Doubleman was given credit for this invention early in the 19th century. Today, most sports historians are in agreement that Doubleman did not really have much to do with the development of baseball. Y como que presentaron una idea y es como que, sí, pero no es cierto. No es un concepto y después ejemplos. No es una causa y un efecto, ni tampoco es una creencia con razones. Esta persona presentó una idea y mostró por qué no es cierto. All right. Para ese tipo de preguntas, van a leer la primera línea de cada párrafo, van a buscar palabras que muestran relación entre cada párrafo y van a elegir la respuesta que expresa mejor la relación de esas oraciones. So, number 1, how is the information in the passage organized? We have 3 paragraphs.
Si solo leemos las primeras oraciones, what is the correct answer? The origin of ideas about conflicts is presented. Contrasting views of conflict are presented. Two theorists discuss the strengths and weaknesses of their views on conflict. Examples of conflict within organizations are presented. Please read the sentences and tell me what your answer would be. What do you think is the correct answer? El origen de las ideas. Puntos de vista que se contradicen sobre el conflicto. Dos personas hablan sobre las fortalezas y debilidades de sus vistas del conflicto o ejemplos de conflicto que se presentan en organizaciones. Yo creo que hay una que definitivamente podemos eliminar. ¿Cuál podemos eliminar? Ey, Ok, muy bien, hablan del origen. What do you think is the correct Examples of answer? conflict. Eliminate or that's the answer? Eliminate. Eliminate. Okay, good. So we're left with B and C. What do you think is correct, Jesus? B. Para mí sería B. B, right? Puntos de vista que se contradicen sobre el conflicto. Y sí, el conflicto dentro de una organización no siempre se ve como algo que no es deseado. De acuerdo al punto de vista tradicional de conflicto, el conflicto es malo para una organización, pero desde un punto de vista interaccionista, el conflicto puede servir como una importante función en una organización, reducir la mm, complacencia. complacencia o puede ser otra palabra, conformidad de de los trabajadores, causando cambios positivos. So, yes, son puntos de vista que se contradicen. Good. Aquí en la número 2 dice, click on the paragraph that supports the view that organizational conflict can be beneficial. Ese es para el examen de computadora. Ustedes no van a hacer esto. Sí lo van a hacer es raro, van a hacer el examen TOEFL en una computadora, pero no es la versión de computadora. Van a tomar examen de papel, pero en versión digital. O sea, sí lo van a tomar en la computadora, pero no es el examen de computadora. Es el examen escrito digital. Okay. And these right here. Rafael, please read this. Okay. IQ or intelligence quotient is defined as the ratio of a person's mental age of chronological age with the ratio multiplied by
100 to remove the decimal. In theory, a standard IQ test is set up to measure an individual's ability to perform intellectual operations such as re- reasoning and problem solving. In practice, it has been possible to arrive at consensus as to which type of intellectual operation demonstrate intelligence. Okay. IQ se define para determinar la edad mental, edad cronológica, y multiplicado por 100 para eliminar el punto. En teoría, uno de esos exámenes puede medir la habilidad de el desarrollo intelectual de operaciones como razonamiento y la solución de problemas. En práctica, ha sido imposible llegar a un consenso de qué tipo de operaciones muestran inteligencia. What type of information is included in the first paragraph? An argument, a definition, an opinion, or a theory? A definition. Definition. All right. Do you agree, Diana Jesus? Yes. Definition. Perfect. Yes, an IQ test is defined. Y ahí viene la definición. Good job. Ok. Entonces, ya ven la importancia de la primera oración de cada párrafo. Antes de que empiecen a leer las preguntas, siempre lean las primeras oraciones de cada párrafo. Y así la pregunta dice, oye, ¿qué es la idea principal? ¿O qué tiene que ver este párrafo con este párrafo? Vuelvan a leerlo otra vez y probablemente entiendan, lo van a entender un poquito más ya con todo el contexto de las preguntas. No vamos a hacer el passage 3, vamos a irnos al skill 3. Answer stated detailed questions correctly. Look, a stated detailed question asks about one piece of information in the passage rather than the passage as a whole. The answers to these questions are generally given in order in the passage, and the correct answer is often a restatement of what is given in the passage. This means that the correct answer often expresses the same idea as what is written in the passage, but the words are not exactly the same. The questions that test stated details are generally multiple choice questions. On the computer test, there may be a type of stated detailed question that asks you to click on an appropriate drawing. Look at a multiple choice question from the TOEFL test that asks about a stated detail from the passage. Básicamente, ese tipo de preguntas te preguntan por un poco de información y no el artículo en general. Este tipo de respuestas o ese tipo de preguntas podrán encontrar sus respuestas en orden en el artículo. Como les he dicho, si es la primera pregunta, probablemente va a estar al inicio del artículo. Y la respuesta generalmente es un sinónimo de lo que se dice o lo que se menciona en el artículo. Para contestar ese tipo de preguntas, van a elegir una palabra clave en la pregunta y van a escanear la parte apropiada del artículo para esa palabra o idea. Van a leer esa oración que contiene la palabra clave o idea con cuidado y van a eliminar las respuestas que definitivamente no son correctas. So look, number one, according to the passage, what happens during an ice age? Okay. Lo importante aquí es what happens during an ice age. Entonces, eso tenemos que encontrarlo en el artículo. ¿Dónde puedo encontrar qué pasa durante un ice age?
Línea uno, línea 2, 3, 4 o 5. De la 2 a la 3. La 2 a la No, 3. de la 2 perdón, 3, 4. De la 2 a la 4 podría ser. Okay. What do you say, Diana? ¿Qué ocurre durante un Ice Age? Sorry, pensé que tenía el micrófono encendido. En la 2 y 3. 2 y 3. Okay. And Rafael, how about you? Yo creo que de 2 a 4. 2 a 4. Okay. Well, what is the correct answer? A, B, C, or D? ¿Qué ocurre durante un Ice Age, una época de hielo? I think it's B. B. Evidence of foreign materials is found. Eso es lo que ocurre durante una época de hielo. Se puede encontrar material foráneo. Sería sí para mí. Sí, yes. Ice covers a large portion of the Earth's surface. Pero eso no estaba en la línea 2, 3 o 4. Es que, eso le iba a decir, me suena más la C, pero encontrando la B, o sea, por lo que dice el texto. Ok, ok. Yes. Bueno, como menciona el libro, lo que necesitan hacer aquí es encontrar la oración que contiene la palabra clave, que en este caso sería el Ice Age. Y aquí está Ice Age. Y recuerden que normalmente la respuesta va a ser como un sinónimo o la misma idea, pero con diferentes palabras a lo que se encuentra en el artículo. Aquí, hielo cubre una gran porción de la Tierra. Y aquí, hielo cubre una gran área de la Tierra. Lo mismo, pero con diferentes palabras. Mm. Number two, the passage covers how many different methods of recognizing past ice ages. Let's look for methods of recognizing past ice ages. Métodos. ¿Dónde está la palabra clave en el artículo? Línea uno, 2, 3, 4, 5. En la Re- 2, en la 4. Very good. Past recognized. ice can be recognized right here, right here. So what is the correct answer? ¿Cuántos métodos? 2. Two, right? Mhm. Good. Past ice ages can be recognized from cosa uno. Ice ages can also be recognized cosa dos. So yes, it's two. Ok. La número uno la encontramos en la primera línea. La número dos la encontramos después de eso. Entonces, la número tres, according to the passage, what in the rock strata is a clue to geologists of a past ice age?
Rock strata is a clue to geologists and past ice ages. ¿Dónde se encuentran las palabras claves rock strata, past ice ages? En la línea 2. Los, okay. Past ice ages can be recognized from rock strata that show evidence of foreign materials deposited by moving walls of ice or melting glaciers. En el rock strata, ¿cuál es una pista para B. los geólogos para una pasada época de hielo? La B, ice, melting glaciers, U-shaped valleys, substances from other areas. I think it's B. B, D. Ujú. B or D? D. D. Okay. D is the correct answer. Substances from other areas, sustancias de otras áreas. Aquí es foreign materials. Foreign materials. Materiales, sustancias. Almost the same thing. Foreign from other areas. ¿Saben qué es foreign? Sí, como foráneo, extraño. Foreign. Extranjero. Muy bien. De otro lugar. Esa sería la respuesta correcta. Past ice ages can be recognized from rock strata that show evidence of foreign materials. Clue, evidence. So that has all of the information you need. Well, that's it. We're finished. Entonces, ¿qué es lo más importante de la comprensión lectora en este examen? Para contestar las preguntas, ¿qué es lo más importante? ¿Ustedes qué creen? Leer la primera oración y entender el punto del párrafo o del texto. Yes, muy bien. Ese tipo de preguntas van a ser las más comunes. Lean la primera oración de cada párrafo. No traten de leer todo y cuando les toque las preguntas de encontrar algo específico, busquen esas palabras claves y recuerden que las respuestas probablemente van a ser sinónimos de lo que se encuentra en el artículo. ¿Ok? Diana, mañana es tu examen. Recuerda, si puedes, una hora antes, ponte a ver una película en inglés, con el audio en inglés y subtítulos en inglés, escucha música en inglés, con la letra en inglés y trata de relajarte para entrar bien al examen. Toma café, mastica chicle, el café te ayudará a enfocarte en el Sí, examen, ¿ok? sí, teacher, gracias. All right. Rafael, Teacher, Jesús, ¿tiene pero- alguna pregunta? ¿Duda? Perdón, sí. Dime, Diana. Ah, sí, hagas frío. Es que, o sea, ahorita que estábamos, por ejemplo, haciendo los ejercicios, sí me surgieron dudas. Por ejemplo, lo que decía hay que buscar como palabras tipo sinónimos. Por Ujú. ejemplo, en la última decía lo de que melting ice, algo así. Y pues en una de las preguntas decía literalmente melting ice. Pero, o sea, dijo de que la respuesta no era esa, sino lo de foreign substances. Entonces, por ejemplo, si sucede algo así de que
en las respuestas están como dos oraciones o dos, más bien dos respuestas que pudieran ser por lo, o sea, tomando en cuenta eso de que elegir la que pues ya está como similar ahí, o sea, ¿por cuál me guío? O sea, la pregunta es, ¿elegir la respuesta que tiene las mismas palabras que el artículo o elegir la que tiene sinónimos? Ajá, La que sí. tiene sinónimos. Ok. No, si fuera la misma palabra sería bien fácil. Super Ok, easy. Yes, yes. Good question. ¿Tienes alguna otra duda? no, thank you. No. Jesús, Rafael, ¿alguna duda? ¿Pregunta? No. Sure. Oh, All right, all right. Cuando, miren, ustedes van a poder ver sus resultados inmediatamente después de que tomen el TOEFL. Es el unofficial score, el puntaje que no es oficial. Tomen una foto, una captura o grábenselo y manden un mensaje, oye, teacher, obtuve esto, para ver cuánto obtuvieron en el TOEFL. Claro, sí puede, ¿no? Me haría feliz ver sus resultados. Recuerden que lo único que necesitan para obtener el B2 es 543 puntos. ¿de ¿Ok? Eso es cuántos? de 667, Okay. pero empieza desde 227. Así que un 543 es como contestar el 60% de las preguntas correctamente, del 60 al 80%. Yo creo que lo van a hacer fácilmente, porque en cada examen diagnóstico que han realizado, lo hicieron. ¿Ok? Así que, Rafael, si te complica la gramática, la estructura, no te preocupes, te va a ir bien, te va a ir bien. No se estresen por una pregunta. Mejor, si algo se le está complicando bastante, eliminen las dos opciones que no son correctas, elijan lo mejor y continúen con la siguiente pregunta. Ya si quieren, si terminan todo y quieren regresar a esa pregunta, adelante, pero no dejen que, no se estresen demasiado por una pregunta que ya como que su mente ya está como cansada y ya no quiere contestar lo demás. ¿Ok? Ok, ok. Bueno, chicos, fue un gusto trabajar con ustedes y sería bueno saber si obtuvieron bien sus, obtuvieron el resultado que querían con el TOEFL, así que estaré esperando sus resultados, ¿ok? Cualquier cosa que necesiten, me mandan un mensaje. Igual, si van a tomar ese examen que les mandé, envíemelo sin problema, lo revisamos. All right, Y Yes, teacher, guys, muchas my Gracias. pleasure. Estamos en contacto. Bonito día. gracias. See you. Bye bye. Bye. Take care.